En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 25 al 28. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Dios mío, nuevamente, el poder llegar a cada hogar, Dios mío, para que juntos, mi Dios, aprendamos de tu palabra. En esta hora, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida, Dios mío, en los corazones, que sea, Padre, tu Espíritu Santo enseñándonos, Dios mío, día con día, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. En esta hora, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos la verdad de lo que Dios demanda de sus hijos. Encontramos que la obediencia a su palabra es primordial. De nosotros no quedarnos callados cuando la Biblia está siendo manipulada o cuando enseñan doctrinas antibíblicas. Hoy en día escuchamos tantas enseñanzas antibíblicas y muchos se están quedando callados. Cuando escuchan o descubren el engaño, se quedan callados por miedo al rechazo. En esta hermosa hora vamos a hablar de una práctica antibíblica que lamentablemente en muchos lugares lo están enseñando y muchos se están quedando callados y le están diciendo amén a todo lo que el hombre les está diciendo. Y en esta hora vamos a hablar de la doctrina de la enseñanza que es antibíblica, donde muchos hemos caído. Y es la doctrina de la cobertura espiritual. Muchos hombres, pastores, tienen esa doctrina de la cobertura espiritual, donde le dicen que todo lo que usted haga no será bendecido por Dios, a menos que cuente con el respaldo de su cobertura espiritual humana. Cualquiera que no esté de acuerdo con su cobertura especial, cualquiera que es sometido a humillación o expulsión por cuestionar el liderazgo y sus enseñanzas. Cualquiera que no se ajuste a los estándares de su cobertura humana es categorizado como rebelde e insumiso. Pero ningún hombre puede dar cobertura espiritual a otro hombre, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, en el Salmo 91, en el capítulo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo
No dice el que habita al abrigo de un hombre. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él, Dios, Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. En nuestra generación, frecuentemente escuchamos a muchos pastores que han negado supuestamente cobertura espiritual a aquellos que han estado en desacuerdo con ellos, con aquellos que han decidido salir de su congregación al encontrar que no se estaba proclamando la verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recordar lo que las escrituras a nosotros nos dicen. Por eso la importancia de nosotros como hijos de Dios escudriñar las escrituras para así nosotros saber lo que la Biblia dice y lo que es lo que el hombre está diciendo. Dios es el único que puede ofrecer protección a los hijos de los hombres. Desafortunadamente, muchos han caído en esta manipulación de la cobertura, especialmente en grupos religiosos, donde usted tiene que pedir permiso para todo lo que usted haga. Lamentablemente, yo caí en esa manipulación, porque yo creía que cuando yo tenía que ir a visitar a un hermano o tenía que convivir con un hermano, tenía que decirle, avisarle al pastor a dónde iba a ir y a dónde iba a estar. Porque yo creía que al hacer eso, yo estaba obedeciendo a Dios. Pero la Biblia no dice eso. Por eso, la importancia de nosotros escudriñar la palabra de Dios y día con día pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que Él sea abriendo nuestros ojos espirituales y pedir que Él nos ayude para poder tener el discernimiento. Pero ¿cómo vamos a tener discernimiento? Leyendo, escudriñando la palabra del Señor. Pero el problema es que muchas veces escudriñamos la palabra del Señor, pero la interpretamos de la misma manera que el hombre nos la está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no ser engañados, para no caer en prácticas antibíblicas? Escudriñar las escrituras y pedirle a Dios discernimiento, que Él nos dé el discernimiento. Porque nosotros tenemos que recordar lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Las escrituras enseñan que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Oiga lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él se presenta como el acto que pagó por la salvación de la humanidad, haciendo posible esa conexión entre Dios y el hombre. No, ningún otro hombre puede dar cobertura a otro hombre. Oiga lo que dice Efesios
en el capítulo 4 y versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solo hay un solo Dios. No hay otro medio. Oiga lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 8 y versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un solo Dios, el Padre, es la fuente de todas las cosas. Un solo Señor, Jesucristo, es Él, el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. Esta enseñanza de la cobertura espiritual antibíblica es más que una manipulación de las emociones y los sentimientos y los temores de aquellos que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Primera Tesalonicenses en el capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si hemos sido redimidos por Cristo, hemos sido probados para predicar el evangelio. Hemos sido probados por Dios para nosotros poder predicar el evangelio. Y el propósito tiene que ser de agradar a Dios siempre y no a los hombres. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 1 y versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesucristo es nuestra verdadera protección y nuestra única cobertura contra toda maldición, esclavitud y pecado, debida a su obra terminada en la cruz del Calvario. No hay ser humano que pueda copiar o imitar los efectos o resultados de lo que Cristo hizo en la cruz y las funciones que Cristo desempeña en la vida de una persona. Sin Cristo no somos nada, como dice su palabra en Juan en el capítulo 15 y versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Cristo es la clave. Jesucristo es el Señor de nuestra vida, no el hombre. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra verdadera cobertura espiritual, porque Él está en nosotros. Él vive en nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos. Tenemos la cobertura de Dios, no solamente en una iglesia, no solamente perteneciendo a una congregación. Él vive en nuestros corazones y nos conoce mejor que nosotros mismos. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer que permanecemos en Dios? Amándonos los unos a los otros. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra del Señor es bien clara. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 14 y versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, que si nosotros hemos sido redimidos, justificados por Dios, Cristo mora en nosotros. Él es nuestra cobertura cada momento, día con día. Por lo tanto, cuando los pastores y los falsos maestros se elevan al estado no bíblico de una cobertura espiritual, de hecho, se están convirtiendo en falsos cristos. ¿Por qué? Porque ellos, sobre las personas que ellos dirigen, afirman mediar entre Dios y el hombre. Los pastores de cobertura espiritual afirman que su aprobación o desaprobación de lo que usted hace es equivalente a la aprobación o desaprobación de Dios. Pero oiga lo que dice Mateo en el capítulo 8 y versículo 12. Mateo capítulo 8 y versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos se consideran, ellos creen ser parte del reino de Dios, pero llegará el día donde serán rechazados por Dios. Un líder de cobertura espiritual es exactamente lo opuesto de lo que Cristo espera de un pastor bíblico. Un pastor
de cobertura espiritual humana carece de humildad. Un pastor de cobertura espiritual se ve a sí mismo como padre espiritual. Muchos se creen y dicen que ellos son el padre espiritual. Pero cuando nosotros leemos las escrituras, en el cuerpo de Cristo no hay cobertura espiritual, ni tampoco hay padre espiritual. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 23 y versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos los que hemos sido justificados por Cristo somos hermanos. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes funciones. Como dice Romanos en el capítulo 12, versículos 5 al 8. Esta doctrina de cobertura espiritual es utilizada por sectas y falsos maestros que buscan ejercer el control, el poder y la autoridad antibíblica sobre la vida de las personas para su propia ambición y beneficio personal. Esta doctrina crea una cultura espiritual abusiva de manipulación, de miedo, de control e intimidación, de lo cual los seguidores se convierten en víctimas y los falsos maestros en benefactores. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 7 y versículo 15. Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. Hay advertencias en la Biblia para nosotros. Además, estos pastores se oponen al modelo de liderazgo de Cristo basado en el servicio, como nosotros pudimos leer en los versículos cuando empezamos. Él vino, como dice, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir. Cuando nosotros miramos estos versículos, la palabra del Señor es clara. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Es momento de volver a Cristo. Solo en Él está la protección que necesitamos para nuestra vida. Él es verdaderamente nuestra protección, como dice en Isaías, en el capítulo 43, versículo 3, 2 y 3. No ningún ser humano. No tengamos miedo al rechazo, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Hoy muchos se están quedando callados por miedo a ser rechazados, por miedo a no tener un lugar donde congregar, porque le dicen que si se sale de ese lugar, usted pierde la cobertura
Esa es una enseñanza antibíblica. La Biblia a nosotros nos dice que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, todo el tiempo, no solo cuando estamos en una iglesia. Ahora más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres con carácter para poder hablar, para poder defender la verdad de la palabra del Señor. Que no importa cómo nos traten o cómo nos vean, no caigamos más en la manipulación de un hombre. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres como Martín Lutero. Yo le invito para que usted busque la historia de este hombre. Le voy a dar un resumen. ¿Quién era Martín Lutero? Él era un sacerdote alemán que provocó la separación de la Iglesia Católica. Se dice en la historia que en el año 1505 se convirtió en teólogo y profesor, pero desarrolló dudas sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente sobre la venta de indulgencias para la salvación del alma. En 1517 hizo públicas 95 tesis criticando a la Iglesia y al Papa, y las clavó en la pared en forma de protesta. En 1521, él fue expulsado de la Iglesia Católica y tuvo que esconderse. Durante ese tiempo, él tradujo el Nuevo Testamento en alemán. Lutero defendía que la salvación se obtenía a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por medio de donaciones o obras en la iglesia. Él creía que no se necesitaba un intermedio como el Papa para poder comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. El rechazo a la autoridad papal y al rechazo a lo del concilio fue expulsado. Él basándose solo en la Biblia. Lo condenaron, lo excomulgaron como hereje, porque él creía que la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo y no por obras o donaciones que se hagan en la iglesia. Él sostuvo que la Biblia es la única fuente de conocimiento revelado divinamente y que la justificación se recibe únicamente como un regalo de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Él defendía lo que la Biblia dice. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 3 y versículo 24 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 8 y versículo 1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga lo que dice Gálatas en el capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y como dice en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Martín Lutero viviera hoy en día, volvería a morir. ¿Por qué? Porque se están practicando muchas doctrinas antibíblicas. Reflexionemos por un momento, cada uno de nosotros, usted que me escucha, usted que me va a escuchar, para ver, examinarnos si estamos obedeciendo a Dios o por miedo a ser rechazados o por miedo a lo que van a decir, usted se queda callado. ¿Qué es lo que usted hace cuando escucha, cuando ve el engaño? ¿Se queda callado o habla y dice, eso no es así? Porque la verdad no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer, de obedecer lo que la palabra de Dios dice y no lo que un hombre nos dice. Porque sí es cierto, cuando usted no está a favor de un pastor, con lo que él dice, con lo que él enseña, lo van a tratar de hereje. Cuando usted se sale de una iglesia, de una congregación, ellos dicen que usted ya no tiene la cobertura de Dios. Lo tratan de que usted es un enemigo de Dios. Dicen que usted tiene doctrina de demonios. Lo tratan de hereje, de desobediente. Pero déjenme decirles algo. Es mejor que nos traten como herejes, como enemigos de Dios, pero es el hombre que hablen lo que ellos quieran. Usted y yo decidamos obedecer a Dios y no al hombre. Que no nos interese lo que el hombre piensa o lo que el hombre cree de nosotros. Nos debe de importar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No quedar bien con el hombre, no agradar al hombre. Ningún ser humano, ningún hombre puede darle cobertura a otro hombre. La cobertura viene de Dios. ¿Cómo reacciona usted cuando ve y escucha el engaño?
¿Cómo reacciona? ¿Está confrontando la verdad o está callando? Usted y yo decidimos, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Es mejor que, como dice en Marcos, en el capítulo 8 y versículo 36, oiga lo que dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nuestra alma es la que hay que procurar salvar, porque el hombre solo manipula, el hombre solo mete miedo, pero cuando escudriñamos la palabra del Señor, la salvación viene de Dios y viene cuando nos hemos arrepentido de corazón, cuando hemos sido justificados. Así que ya no caiga más en la manipulación ni las enseñanzas antibíblicas. Hay muchas enseñanzas antibíblicas que lo que están haciendo es nada más inculcando el miedo al ser humano. Leamos la Biblia y miremos qué es lo que Dios demanda de sus hijos hoy en día. El otro día yo veía en las redes sociales que alguien publicó y decía: si usted no diezma, usted se va a ir al infierno. Y lamentablemente habían muchos comentarios. Y un comentario decía: sí, es verdad, porque le estamos robando a Dios. No se deje engañar. El diezmo era en el antiguo pacto, era para el pueblo de Israel. Nosotros ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo. Y la Biblia dice que nosotros demos como Dios propone en nuestros corazones. No hay una tarifa. No nos vamos a ir al infierno. Eso es otra práctica antibíblica. Así que sea el Señor ayudándonos. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor para poder obtener el discernimiento que necesitamos hoy en día, para no dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Como dice su palabra, guardaos de los falsos maestros. Nosotros tenemos el mapa perfecto, que nos lleva en el camino correcto. Si hasta el día de hoy usted ha venido practicando esas enseñanzas o ha venido teniendo miedo, temor, porque el hombre se lo ha inculcado, la Biblia dice: Dios ha prometido estar con sus hijos en todo tiempo y en todo momento. Solo necesitamos venir a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio delante de Él, reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos cada momento, porque a cada momento le fallamos a Dios. Así que sea el Señor ayudándonos día con día, y mientras que hay vida, hay esperanza. Porque la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y mientras que estamos entre los vivos, podemos reconocer que venimos practicando doctrinas antibíblicas, obedeciendo al hombre y desobedeciendo a Dios. Que sea el Señor ayudándonos y el Espíritu Santo guiándonos día con día
para a toda la verdad y a toda la justicia, y redarguyéndonos de todo pecado. Le vamos a decir al Señor, gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, mi Dios amado. Síguenos ayudando, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Padre, como lo has hecho hasta estos momentos. Bendice a cada uno de aquellos, mi Dios amado, que se va a tomar su tiempo para poder escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, por tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y adelante en el Señor.